buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Hoy, con mucho gusto, un miércoles más, una mañana maravillosa aquí en la ciudad de Monterrey. ¿Ya vieron el cielo? Nublado, seguramente va a llover, igual que el día de ayer y que antier. Hay que tener mucho cuidado y mucha precaución. Y bueno, estar o tratar de estar en casa cuando se vengan los chubascos, porque por la tarde-noche sí se va a venir una tormenta nuevamente. Y bueno, hoy, aquí en A Tu Lado con Elsa Verónica, estoy súper feliz porque hoy les vamos a compartir un tema que sé que les va a servir mucho, que les va a encantar y muchas mamás van a poner mucha atención porque si tienen hijos pequeños, bueno, es el momento de saber qué hacer, cómo tratarlos, cómo apapacharlos, cómo educarlos, porque todas y todos sabemos y siempre hemos escuchado y no necesitamos ser psicólogos para saberlo. Los primeros 6 o 7 años de vida son los más importantes para nuestro futuro y nuestra vida de adultos. Y si tenemos niños de esas edades, quédense conmigo aquí en A Tu Lado con Elsa Verónica, porque como pueden ver, ya estamos aquí con grandes amigas y expertas que más adelantito les voy a platicar. Va a llevarse a cabo un retiro para niños. Ellas vienen de NIPAF, Niños y Papás Felices. Y bueno, quiero presentárselas, porque hoy vamos a hablar de las etapas de la infancia, de cómo los niños deben o cómo nosotros como padres debemos manejar la situación al enfrentar una separación, un divorcio, una muerte de su mamá o de su papá, alguna enfermedad o alguna discapacidad de la familia, de los hermanos y bueno, a todo lo que nos enfrentamos los adultos, pero los niños la tienen un poquito más difícil y como padres tenemos que hacer algo al respecto y estar enterados y estar informados y qué mejor que sea por las expertas. Y está conmigo una gran amiga, gran amiga de muchos años, que hemos tenido la oportunidad de platicar, Pris, pues muchas veces, en radio, en televisión, y hoy otra vez aquí en A Tu Lado con Elsa Verónica en TV Nuevo León, TV Inteligente. La licenciada Priscila Medina, psicóloga. Así es. Bienvenida, ¿cómo estás, Priscila? Muy bien, muchísimas gracias. También súper feliz de reencontrarnos ahorita en esta gran televisora de nuestro estado. Entonces, súper feliz de poder compartir ahorita con todo tu auditorio. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Ahorita vamos a platicar ampliamente. También a un lado de Priscila está la licenciada Casia Bareño, también psicóloga. Bienvenida, Casia. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Todas ellas son parte precisamente de NIPAF y de este retiro que les vamos a ir platicando. Y bueno, de este lado tengo a Angélica Franco, psicóloga clínica. Bienvenida, sí. Angélica. Muchísimas gracias. Bienvenida. Y bueno, Maleni Arévalo, también psicopedagoga. Así es, muchísimas gracias. Bueno, pues oye, 4 mujeres muy preparadas, bellísimas, Angélica, Maleni, Priscila y Casia. Y yo creo que es importante esta mañana y quiero invitarlos, aquí va a estar apareciendo el teléfono en pantalla para que nos manden sus mensajes. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, háganlo. Aprovechen que están aquí las especialistas en el tema para poder aclarar todas esas dudas que como mamás tenemos. Entonces, quédense conmigo, estamos completamente en vivo en Canal 28 TV Inteligente. Si no tienen la oportunidad de estar en la televisión, lo pueden ver a través del Facebook de Canal 28 o de mi Facebook, Elsa Verónica Contigo. Ahí también nos estamos transmitiendo completamente en vivo de 10:30 a 11:30. Priscila, platícanos, ¿por qué es tan importante los primeros, 6, 7 años de vida? Sí, porque es cuando el niño va desarrollando todo lo que tiene que ver con su manejo emocional, además de desarrollar habilidades que tienen que ver cognitivamente con el funcionamiento del cuerpo, que es lo que más notamos, que el niño ya aprendió a leer y escribir, que el niño está aprendiendo a relacionarse con sus compañeros, está desarrollando habilidades motoras. También la parte emocional es sumamente importante porque es lo que le va a dar herramientas a lo largo de su vida para desenvolverse, para relacionarse con otras personas, para resolver conflictos, pero todo el tiempo, siempre que estamos en interacción con otras personas, pues hay una respuesta emocional, todo el tiempo estamos sintiendo. Y el niño tiene que saber qué hacer con eso que está sintiendo, tiene que saber manejarlo, pero sobre todo tiene que tener una respuesta acorde a la situación, a la problemática que está viviendo. Todas esas enseñanzas, todas esas habilidades las vamos a trabajar en este primer periodo de vida, donde todas las personas con las que va interactuando le van enseñando un poco. Los hermanos, papá, mamá. Principalmente pues le damos mucha tarea a mamá. Mamá es como la principal encargada porque es la primera que empieza a cubrir estas necesidades del bebé que conforme va creciendo van evolucionando. Entonces mamá después se vuelve aquel regulador emocional que le dice al niño que tienes permiso de sentir, que no tienes permiso de sentir. ¿Y eso se vale como mamá? Es parte del trabajo de mamá. Okay. Si mamá le dice no llores,
no te enojes, pues entonces el niño aprende a no sentir, a bloquear esa emoción, a bloquear, a cuestionarse si lo que está sintiendo es correcto o no es correcto. Mamá le debe de dar esa oportunidad de que sienta y decirle, está bien, para que este niño aprenda a regular esa emoción. Después el niño la guarda hasta que explota. Entonces, llega la mamá a consulta y dice, es que el niño hace unos berrinches. O el niño es bien impulsivo y todo el día anda bien inquieto, porque todo el tiempo le enseñé que lo que estaba sintiendo estaba mal. Y que no lo expresara. Exacto. Cuando yo le doy permiso de expresar, el niño aprende a modular. Dice, ¿hasta dónde? A ver, estoy enojado, entonces empieza a gritar. Pero entonces vive esa emoción y se da cuenta hasta dónde y aprende ese proceso de regulación. Pero mamá es la guía, mamá es ese soporte, mamá es la que le va diciendo hasta dónde, cómo. Entonces tiene un rol bien importante. Pero no podemos dejar de lado a otros miembros. Por ejemplo, papá enseña, o las figuras masculinas enseñan el logro, el éxito, el reconocimiento, qué es lo que puedo hacer, hasta dónde, de qué soy capaz. Entonces, papá le dice, tú puedes, ánimo, eres muy bueno en esto. Es como la figura fuerte, capaz, Así de es. superhéroe. Y es el Así ejemplo a es. seguir, ¿no? Así es. Para los niños y para las niñas. Así es, sí. Pero mucho depende también de cómo esté la relación de pareja, porque a lo mejor papá le puede decir, tú puedes, eres súper bueno en esto, eres muy bueno en el deporte, eres muy bueno en matemáticas, y luego mamá desvirtuar ese rol de pareja, ¿no? Y decir, ay, tu papá nunca me resuelve nada, tu papá Es un flojo. es un flojo, batallamos con él o no trae dinero a la casa. Entonces el niño empieza a anular esa figura. Por eso la importancia de cuidar qué le transmitimos al niño, de cuidar cómo le estamos mandando este mensaje de cómo está integrada nuestra familia. Porque a veces creemos que la relación de pareja también es esta parte de desvalorizar, ¿no? Cuando en realidad somos un equipo para la crianza y para el buen desarrollo de nuestros hijos. Claro, para el futuro, ¿no? Y hoy en día, bueno, como decíamos en un principio, o tú decías, lamentablemente en el estado de Nuevo León, en el país, en el mundo entero, se están viviendo pues muchos divorcios, ¿no? Y bueno, desde que se vino esto de la revolución femenina, del feminismo y todo esto que empezamos mucho a trabajar las mujeres, pues también el rol de mamá, pues muchas veces no tenemos el tiempo. A lo mejor tenemos poco, pero hay que dárselos con calidad. Pero en este momento está fallando. Yo creo que ustedes como expertas de niños, psicólogas o pedagogas, lo pueden ir apreciando, ¿no? Ya no es como antes que mamá estaba en casa. Bueno, Así en mi es. caso, mi mamá también trabajó toda la vida, pero siempre estuvo muy cerquita porque tenía negocio propio, entonces siempre la sentimos aquí. Pero hoy en día la mayoría de mamá y papá trabajan fuera de casa. Así O si es. llegan, pelean y tienen discusiones y las hacen delante de los niños, que eso también es mucho riesgo y es muy peligroso y que no lo debemos de hacer. Y es por eso que este tema empezó, porque sabemos que la infancia y los niños son el futuro de nuestro país y que tenemos que cuidarlos, amarlos y respetarlos. Y cómo enfrentar todo este tipo de cosas, porque siempre estamos rodeados de familias que están a punto de disolverse y que los niños son los más afectados, Angélica. Totalmente de acuerdo. Hay que tener mucho cuidado porque en cuanto los papás tomamos o se toma una decisión de una posible separación, la dinámica cambia completamente y tenemos que estar alertas de que nuestros hijos estén por lo menos bajo ciertos cuidados emocionales para que evitemos al máximo las repercusiones en muchísimos de sus ambientes, con sus amigos, en la escuela, es mucha la repercusión. Y obviamente dentro de la dinámica familiar cambian muchas cosas. Entonces tenemos que ser muy claros y muy conscientes de cuando se da una separación, hacerlo de manera inteligente. ¿Cuál es la manera inteligente? Porque luego yo me encuentro también en terapia a mamás que dicen, es que no puedo, tengo que decirle lo que es su papá o lo que hizo su papá. Y hay otras mamás que dicen, no, lo tengo que ocultar. En algún momento los niños se enojan, te exigen, te ven como la mala, como la culpable, ¿y por qué dejas a mi papito? Y uno como mamá es un poco complicado explicarles, no sabes si decirles o no decirles. El día de mañana finalmente se van a dar cuenta quién es mamá y quién es papá. Pero, Así es. ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo que aconsejas? Yo creo que antes que nada y de involucrar a los hijos, como pareja tenemos que definir qué es lo que vamos a hacer y de qué manera lo vamos a hacer. Cuando tengamos las cosas claras, hay que ponerle nombre. Papá y mamá nos vamos a separar. Entonces, hablar con los hijos de la manera más sutil y más tranquila, que obviamente ellos, como tú bien dices, más adelante ellos juzgarán,
pero por lo pronto hacerlo lo menos complicado, que duela lo menos posible. Entonces, hablar con ellos, ponerle nombre a las cosas y que se defina. Sin decirles el por qué. Pues hay que decirles, bueno, tampoco digo, ahora los niños se dan cuenta de muchísimas cosas. Saben más que uno, claro. Y ya no los podemos esconder muchas cosas. Entonces yo creo que nada más de la manera más sutil, decirles las cosas entre papá y mamá ya no están bien, no entrar en detalles escabrosos, por supuesto, para que ellos no entren en complicación y no hagan alianzas. Eso también sucede mucho con los matrimonios. Tenemos 2, 3 hijos y empezamos a aliarnos unos con otros y rompemos con mucha de la estructura familiar. No vamos a dejar de ser familia, simplemente vamos a ser otro tipo de familia, que eso es muy importante para que la situación emocional de los niños no se vea tan afectada. Definitivamente, llegó el momento del primer corte, no se vayan, quédense con nosotros porque apenas vamos empezando, ¿no? Tenemos mucho que platicar y queremos aprovechar el tiempo al máximo. Les recuerdo, el teléfono está apareciendo en pantalla para que nos hablen, nos dejen sus mensajes y entonces ahora sí nosotros se los respondemos aquí y nuestras especialistas están precisamente para eso. Quédense con nosotros, vamos a un corte, regresamos, estén al pendiente porque este tema está súper interesante. Volvemos. Gracias por seguir con nosotros aquí en A Tu Lado con Elsa Verónica en Canal 28, #TV Inteligente. Síganme en mis redes sociales, me encuentran en Instagram como Elsa Verónica Contigo, igualito me encuentran en Facebook en mi fanpage. Y bueno, cada miércoles a las 10:30 estamos completamente en vivo con diferentes temas muy interesantes. Quiero agradecer también a María Calos, que son mis patrocinadores de mis extensiones de pestañas. Muchísimas gracias. Y también más adelante va a aparecer aquí en pantalla los datos. Y bueno, seguimos con este interesante tema, la etapa infantil, la etapa más importante de nuestra vida, la que nos da seguridad, seguramente, de grandes, la que nos hace poder triunfar o lograr muchas cosas, ¿no? Yo creo que nos marca, pero también como adultos, al haber vivido casi a una etapa infantil tal vez complicada, como adultos también tendríamos ya la capacidad de decir, de analizar y de cambiar esa educación o esas creencias que nos limitan y decir, ya soy consciente, ya soy maduro y no voy a permitir que aquello que viví en la infancia me siga atormentando. Exacto, como dicen mis compañeras, en la infancia mamá nos confirma lo que estamos sintiendo, pero ya en una adultez nosotros tenemos la conciencia de poder cambiar eso que estamos viviendo a nuestro beneficio, ¿verdad? Entonces sí tenemos la posibilidad de examinar lo que estamos viviendo, poderlo analizar y cambiarlo. Definitivamente. Y bueno, Angélica, ahorita, bueno, perdóname, Maleni, sí. Ahorita estábamos hablando precisamente de cómo tratar a nuestros hijos, cómo hablarles en caso de un divorcio, pero también hemos visto que los niños se enfrentan, muchas familias se enfrentan a tener un hermanito con alguna discapacidad, con alguna enfermedad, o de repente llega esa enfermedad que mueve el mundo de una familia, claro, y que no sabemos, o que se le carga la mano al hermanito que está saludable y que los papás no tienen cabeza para atender al que está sano y estar encima o sobreprotegiendo al que está pasando la situación difícil. Claro, en este caso es muy importante hacerlos partícipes también de esta situación. Desde la psicopedagogía es importante el lenguaje en cómo los vamos a involucrar. Sí, hacerlos conscientes de la realidad, simplemente pues desde el lenguaje del niño. Hacernos partícipes de decir lo que está pasando, ¿sí? Y también tiene mucho que ver el regulador emocional, que es la madre en este caso, del hijo. El afecto es muy importante, la comunicación, la convivencia, pero sin desplazar también la importancia del hermanito, ¿no? Hacerlo otra vez partícipe y dejar muy claro también los roles de cada familia. Una cosa es, bueno, yo soy la hermana mayor y no soy la mamá. Siempre también estar muy claros a los papás, ¿verdad? Considerar los roles en la familia. Y eso pasa mucho, ¿no? Cuando hay un divorcio, los hijos crecen y el hermano, a mí me pasa con Alex, claro, es el mayor, tiene 24 años y de repente se cree el papá de Braulio. Claro. Digo, a ver, no eres el papá de Braulio. Sí. Braulio tiene su papá, entonces hay que definir muy bien los roles, pero ¿por qué? Muchas veces la gente no entiende el por qué, porque les das responsabilidades o se toman responsabilidades que no les corresponden y el día de mañana yo pienso que es más difícil que ellos hagan su vida, ¿no? Muchísimo más difícil. Ahí definitivamente hablando un poquito más de lo que estábamos dejando ahí en camino.
El hecho de que haya un divorcio sí es muy común que alguno de los hermanos, no siempre el mayor, también hay que tomarlo mucho en Sí, de cuenta. repente el menor De toma la repente, batuta. el menor es el que quiere ser ahí el control de la situación. Mamá o papá, en el caso que sea que los niños se hayan quedado, pues definir los roles. A ver, tú no eres papá de nadie, aquí tú eres el hermano mayor, menor, cada quien asume sus responsabilidades y su rol, pero no involucrarlos más allá. Son responsabilidades demasiado fuertes que van adquiriendo y se van haciendo suyas y que cuando crecen e intentan hacerse independientes no pueden. Y hay que casi correrlos de la casa, porque si no van a quererse quedar con uno toda la vida. ¿A los cuántos años hay que correrlos? Pues entre más pronto mejor. No, no es cierto. No, ellos tienen su tiempo, ellos tienen Ellos su tienen momento. que tomar su tiempo. Claro, también. pero sin estarle cargando de responsabilidades que no son suyas. Eso tiene que quedar muy claro siempre desde los primeros acuerdos de un divorcio. Papá y mamá seguimos siendo papá y mamá, seguimos siendo figuras de autoridad y ustedes van a seguir asumiendo las responsabilidades, reglas y normas que se van definiendo en casa de mamá y en casa de papá. Y lo ideal es que estemos en el mismo rol, en el mismo canal, porque luego también pasa que las reglas de mamá son unas y cambian mucho las reglas en casa de papá y es donde empezamos con los descontroles tremendos. Es complicadísimo. Complicadísimo y hay que hacerlo consciente porque muchas veces uno de las dos partes lo hace para fastidiar a la otra parte, no nos hagamos, entonces… Pero aquí, ¿verdad que volvemos a remarcar lo mismo? Ujú. Aquí el problema y el afectado van a ser los hijos. Siempre hay que pensar en los hijos. Claro que nosotros dos como pilares de esta familia, sea como sea, seguimos siendo una familia, hay que tener consciente eso, dejar de lastimar a los hijos, que ya de entrada es un dolor difícil de llevar, la separación de papá y mamá, ¿no? ¿A qué edad será más difícil, Priscila, vivir un divorcio para los hijos? Porque de repente escuchamos, cuando están muy pequeñitos, pues ni cuenta se dan. Pero también Ahorita te necesitan explico. mucho la figura paterna. O cuando son adolescentes, peligro, van a caer en las drogas, se van a descarrilar. Y de repente hay matrimonios que sufren mucho, que no son felices, que no tienen paz, que le están dando un mal ejemplo a sus hijos porque están peleando y no llevan una excelente relación y nunca lo hacen porque nunca es un buen momento. La verdad yo creo que nunca es un buen momento, pero sí es importante que mamá y papá estén bien, ¿no? Claro, sí, la separación en cualquier etapa de la vida va a ser complicada, incluso hasta en adultos me ha tocado de que atraviesan este proceso de cómo mis papás a esta edad se están separando. Después de ¿no? 40, 50 años de casados. Claro, entonces a cualquier edad es un conflicto. Donde notamos más las conductas, la alteración en la conducta es en la adolescencia, pero no divorcio es igual a drogas, a pandillas, a intento de suicidio, a riesgo, no. Simplemente vamos a estar observando diferentes conductas porque es una etapa crítica del desarrollo. Y así como hay dolor de parte de la pareja que se está disolviendo, pues también va a haber dolor en los hijos. Los estudios, la verdad es que nos marcan que hay cambios en la conducta, incluso en niños de 1 a 2 años. Vamos a ver que este niño busca más a esta figura de apego, que busca esa cercanía, que busca la voz, busca el contacto físico. Entonces, estamos hablando que desde el año el niño me va a estar mostrando síntomas físicos de que a través de sus conductas de que al niño le hace falta esta figura de apego, que está entendiendo que hay un proceso que está viviendo la familia, pero no puede conscientemente interiorizarlo tanto por la madurez que posee. Entre los 3, 4, 5 años también vamos a notar cambios. Podemos notarlos más inquietos, irritables, que a lo mejor cosas que les gustaba hacer dejan de hacerlas. O que se regresan, ¿no? Y vuelven a usar pañal. Así es, la regresión es un factor que nos está hablando que este niño está en un proceso de acomodo. Así como mamá y papá lo viven, el niño también lo vive. Y recordemos que la emoción de todo este suceso impacta a todos los miembros de la familia. No porque mamá y papá sean los que traen el conflicto y dicen, es que nunca nos peleamos enfrente de los niños, todo es maravilloso. Todo lo perciben, ¿no? Claro, y todavía hay historias de, es que les dije a los niños que papá está de viaje y que ahora está viajando mucho por trabajo y solo los va a ver los fines de semana. Error, los niños saben que algo está sucediendo, pero necesitan ponerle nombre para que puedan procesarlo adecuadamente. En todas las etapas de su desarrollo vamos a estar notando que hay estos cambios de conducta en mayor o menor medida.
A lo mejor en un niño de entre 6 y 9, 11 años, lo vamos a notar más en lo académico, que a lo mejor va a descuidar la escuela, puede estarme bajando las notas, puede incluso cambiar su grupo de amigos y van a ser cuestiones que me están hablando de que es parte de este proceso. Tenemos que observar, así como señales de alerta, principales alteraciones en alimentación, sueño e higiene. Que coma más, que coma menos, que duerma más, que duerma menos, que tenga despertares, que tenga pesadillas, o bien que empiece a tener problemas para aguantarse ir al baño, o que de repente pues ya se hizo, le ganó, y como si ya lo tenía logrado, o sea, desde los 3 años dejó el pañal y súper bien, o me estaba manchando la ropa. Entonces todo ese tipo de detalles son señales de alerta. No se quiere bañar, se quiere bañar todo el tiempo. Son cuestiones que tienen que ver con la higiene. Son cambios importantes, son mucho más significativos que los de conducta. ¿Qué podemos hacer si notamos esos cambios? Inmediatamente consultar a un especialista, porque nos está hablando que es una situación en un pico de intensidad alto que ya el niño no puede manejar, o bien que tiene mucho tiempo establecido en el niño y ya no tiene las habilidades emocionales, entonces ya su cuerpo lo está haciendo por él. Ya se le acabaron los recursos conductuales, los recursos de expresarlo a través de emociones, y ahora su cuerpo es el que lo expresa. Y bueno, supongamos que ya está empezando ese proceso, como mamás que nos están viendo, desafortunadamente existe el divorcio y muchas veces no lo promovemos, pero muchas veces es necesario, también por el bien de los hijos. ¿Cómo aligerarlo como mamá para ellos o como papá? Porque también hay muchos papás que nos ven, ¿cómo aligerar ese dolor que finalmente, como dices tú, lo viven? O sea, ¿cómo como padres aligerarlo, que no sea tan difícil para ellos? Pues yo creo que, como hemos estado mencionando, el que nosotros transmitamos esa tranquilidad y esa serenidad hacia los hijos es como ellos se van a mantener. Nosotros podemos tener mucho conflicto y resolverlo con quien corresponde resolverlo, no transmitir tanto enojo y tanto resentimiento de la pareja hacia los hijos, porque complicamos las cosas. Entonces, como te mencionaba, si el dolor ya existe, pues vamos a minorarlo un poco y sí apoyarnos con especialistas. Definitivamente, siempre. Vámonos un corte, llegó el momento de irnos un corte. Se nos está yendo rapidísimo el programa, es momento de que nos escriban, nos lleguen sus mensajes y quédense aquí con nosotros, a tu lado con Elsa Verónica. Estamos transmitiendo completamente en vivo por TV Inteligente, Canal 28. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros, seguimos completamente en vivo a tu lado con Elsa Verónica y seguimos con este interesante tema de la infancia. Y bueno, nuestras especialistas, amigas, nos tienen tanto que compartir y nosotros como mamás tenemos también que tomar toda esa información. Y estábamos precisamente antes del corte hablando del divorcio, cómo los hijos también enfrentan el divorcio en esta etapa, que son etapas importantísimas en la vida de un ser humano. Y hablando de un divorcio, podemos creer que es una separación o podemos decir que es una pérdida, pero puede decirse que es una pérdida como si fuera la muerte de uno de los padres. ¿Así lo vivirán los niños? No tanto como la muerte, pero sí es una pérdida, porque definitivamente el cambiar la dinámica en la familia y que salga uno de los dos papás de la casa, ya no sale nada más el papá, ahora también mamá sale de la casa y deja a los hijos con papá, y es un cambio pero radical en sus vidas, y sí es una pérdida, entonces hay que empezar a trabajar también con eso. Y en dado caso, porque bueno, yo también tuve la oportunidad de conocer o de tener en consulta a una señora joven que su esposo había fallecido y que no sabía cómo enfrentar esto con sus hijos. Los niños muy pequeñitos, los niños lloran todas las noches, no saben dónde está papá. Ella les dijo que seguramente en algún momento de la vida lo iban a volver a ver, que papá ya estaba en el cielo, pero sin explicación alguna. Y hace muchos años yo tuve una familia muy cercana que murió la mamá cuando eran muy pequeños, el papá nunca les explicó, solo les dijo que mamá se había ido al hospital y que se había ido al cielo, pero nunca se les explicó ni se les platicó que mamá tenía cáncer, que tenía tantos años con la enfermedad, que tal vez un día eso podría suceder. Y yo veía en esos jóvenes que ya eran, que hoy por hoy son adultos, como un coraje, como algo interno de mi mamá nos abandonó, porque el motivo fue que no se les explicó, Angélica. Exactamente, siempre es muy, muy importante darles las explicaciones a los hijos, no hay que subestimarlos, los niños son muy inteligentes. A la edad que sea. A la edad que sea, a su nivel tenemos que utilizar las palabras exactas y
pues a nivel, ¿verdad? Que ellos entiendan y que se involucren. Mamá está enferma, vamos a empezar a llevarla al hospital, va a tener estos procesos, estos tratamientos de quimioterapia, el verla que ya se le cae el pelo, que está teniendo pues secuelas o consecuencias de una quimioterapia y que el niño no sepa qué está pasando en la casa y que todo el mundo se está moviendo, pero el niño nada más ve pasar las balas por arriba, es muy, muy difícil para ellos. Siempre hay que decirles ir caminando con ellos en el proceso. Si mamá o papá en este caso va a morir, pues irlos preparando. Hay que preparar a los niños para la muerte del ser querido y que entiendan que ya no lo vamos a volver a ver, pero va a quedar en el recuerdo y todo lo que tenemos que trabajar Que en es un duelo. dificilísimo, digo, si uno como adulto no lo acepta. Yo me imagino que ustedes ahí, Maleni, en el NIPAF, Niños y NIPAF. Papás Felices, han encontrado o se han enfrentado a este tipo de situaciones en terapia. Sí, claro, todo tipo de casos, divorcios, fallecimiento, hermano con discapacidad. Como dice Angélica, sí es muy importante platicar las cosas tal cual en su proceso como son. ¿Por qué tan importante? Para evitar luego un sentido de culpa. Si el niño no dimensiona, empieza a adjudicarse pensamientos totalmente erróneos, entonces vamos a erradicar, a disminuir esa cuestión de la culpa. Es que por mi culpa se fue, es que no le di el medicamento que debía, entonces se murió por mi culpa. O sea, siempre es disminuir ese sentido de culpa, porque luego estaría el proceso de culpa. Y a Y niños, es el duelo más la claro, culpa. y luego si de por sí en un adulto a veces es difícil trabajar ese proceso, imagínate en un niño, ¿no? Entonces sí es importante también el comentar las cosas. Híjole, es que yo creo que todos pasamos, ¿no?, por alguna etapa importante o difícil o alguna situación en nuestra vida. Pero bueno, ahorita me quiero regresar un poquito porque me vino a la mente una pregunta. Digo, no sé, cuando una mamá o en una familia hay un niño o una niña con discapacidad, no debemos cargarle la mano a los hijos, porque no debemos de cambiar roles. Pero hasta dónde sí y hasta dónde no, porque de repente no es su responsabilidad y no le pido nada y todo se carga en la mamá. Y sabemos que también ellos deben de tener un poquito de interacción o de apoyar, pero hasta dónde sería lo ideal o lo correcto. Claro, aquí cuando existe un hijo con discapacidad, los demás hijos son como red de apoyo, pero esto es una opción para el hijo, ¿sí? Hay que hacerlo partícipe, sí, hay que decirle la información de acuerdo a lo que está presentando su hermano, pero tampoco se le puede obligar. Entonces es algo opcional, es algo en el que se va a ir dando conforme vaya desarrollándose también el otro hijo, ¿verdad? Y que él entienda que es algo que a lo mejor nos va a cambiar, ¿sí? Entonces sí tiene que ser consciente de lo que está pasando, sin embargo no podemos obligarlo a que siempre esté presentando el rol de una mamá o de un un papá. cuidador. Exacto. Y esto puede ser con un hermano con alguna enfermedad o discapacidad o cuando mamá o papá tienen una enfermedad fuerte, que a veces se le carga la mano a los hijos. O tráeme, o ven, o cúrame, o dame la medicina, o atiende a tu hermano, o me voy a trabajar y cuídalo al niño con autismo. Y entonces yo me imagino que se sienten relegados, ¿no? Así es, porque ¿quién está cubriendo las necesidades de ese niño? Al final sigue siendo un niño que necesita atención, afecto, reconocimiento y necesita de un adulto, de un cuidador que cumpla esas necesidades, que las cubra para que el niño tenga un sano desarrollo. Además, si el niño no puede con la carga de responsabilidades, no sabe cómo lidiar con lo que está sintiendo. Al final, como ahorita decía la licenciada Maleni, pues vamos atribuyendo a veces ese sentido de culpa, vamos haciéndolo madurar más temprano, pero ¿a qué precio? O sea, ¿qué dejó de hacer este niño? ¿Qué dejó de vivir este niño para que madurara de esta manera? Entonces, no es lo más adecuado, les podemos dar pequeñas participaciones, le podemos pedir un poco de apoyo, pero siempre observando que sus necesidades estén siendo cubiertas por otro adulto, siempre viendo o teniendo esa apertura emocional, esa comunicación emocional, siempre observando todo este tipo de conductas, que las conductas siempre nos van a marcar cómo está emocionalmente esta persona. No hay emociones positivas ni negativas, buenas o malas, simplemente el observar estas conductas nos da idea de qué está viviendo nuestro hijo, qué está pasando y hasta dónde yo a lo mejor tengo que limitar un poquito la intervención y voltearlo a ver para cubrir esas necesidades. Entonces no se le puede dar una responsabilidad, no se le puede meter a un rol de cuidador, porque al final
como lo repetía, comprometemos su desarrollo. Y lo hacemos, como decía, ¿no? Madurar antes de tiempo. ¿Qué pasa si maduran antes de tiempo? O sea, ¿qué consecuencias podría traer en Se su futuro? brincan sus etapas. Entonces después tenemos pequeños adolescentes que son adultitos y piensan como adultos, pero después tenemos al adulto que viene y te dice, Que es niño. no viví esta etapa, no sé cómo tener una relación de pareja, no sé cómo tener un noviazgo, no sé cómo dirigirme con mis hijos porque siempre he sido un adulto, no sé jugar con mis hijos. Entonces van teniendo esos pequeños Más el coraje detonantes. o el rencor que le guardan a mamá o a papá por haberles cargado la mano, ¿no? Y es bien curioso porque ese resentimiento cuando tú hablas con ellos en consulta y te hablan desde su ser adulto, cuando tocas esa fibra de niño, te empiezan a hablar como niños. Usan lenguaje de niños, gestos de niños, toda su expresión regresan. Se regresan porque es ese niño que quedó en conflicto, que quedó atorado en esa etapa que no vivió. Yo siempre les explico las etapas a los papás, que es como ir a hacer la despensa. Vas, haces tu despensa y luego dices, ay, se me olvidó el champú. No vuelves a recorrer todo el súper, vas al pasillo del champú, agarras el champú y te regresas a donde estabas. Lo mismo sucede cuando yo no logré avanzar en una etapa de mi vida y ahora en el presente, en mi etapa adulta o en otro momento de la etapa, en la juventud, en la adolescencia, en la adultez, en la vejez, me tengo que regresar, tomar lo que me faltó y seguir. Entonces, es básicamente lo que sucede. Y normalmente la persona lo sabe desde lo consciente y te lo puede expresar, pero no sabe el por qué. Y es la tarea del psicólogo el decir, mira, te tocó vivir esta etapa, vamos a disminuir la culpa, vamos a trabajar el resentimiento, vamos a aceptar la parte que te tocó vivir para que puedas seguir avanzando. Y esto también es parte del perdón, me imagino yo, ¿no? Para poder avanzar, también perdonar, porque muchas veces viene el rencor o el resentimiento, la culpa y el coraje. Entonces hay que perdonar. Porque a nadie le enseñan a ser papá y mamá. Ya Bueno, nadie- ahora sí hay escuelas. Y ahorita que dices perdonar, a nadie nos enseñan a perdonar tampoco. Haces una falta de niño y te dicen, pídele perdón, pídele una disculpa. Perdonar es liberarte, es dejar ir, es soltar. Entonces lo tienes que hacer desde lo pensado, desde lo racional, desde lo cognitivo, para que le mande la orden al corazón y suelte la parte emocional. Entonces yo no espero que un niño genuinamente Perdone de corazón. perdone y le diga, sí, te perdono por haberme pegado a otro niño. ¿Qué va a hacer? Lo va a verbalizar para lograrlo entender y luego lo va a sentir. Y 5 minutos después los ves jugando. Ya los adultos Sí. son los que batallamos. Pero sí finalmente es algo que primero le mando la información al cerebro para que lo pueda procesar, lo verbalice para que lo entienda, para que después lo sienta. Pero es realmente el soltar algo, soltar una carga, te aligera. Liberarte, como dices tú. Y Liberarte. mucha gente cree cuando ya somos adultos, pues ya traemos tanto cargando, o tantos fantasmas, o tantas situaciones vividas, buenas o malas, si es que se puede decir buenas y malas, porque al final todos son experiencias y todos son aprendizajes y todo nos hace crecer y avanzar, y después hay que agradecer, porque también el agradecimiento es maravilloso. Ay, claro. Pero el perdonar es difícil. A veces la gente, los adultos, los mayores, dicen, pues, ¿por qué lo voy a perdonar si me hizo tanto daño? Y yo siempre lo aclaro mucho, el perdonar es liberarte tú, no es liberar al otro, es liberarte tú. Claro, porque el rencor lo padece quien lo tiene. El otro anda feliz. Ni cuenta se ha dado. Exacto. Claro, entonces es eso, o sea, esas emociones que traemos en conflicto las venimos cargando nosotros. Entonces, al perdonar, suelto esa parte y me libero yo. No libero al otro, me libero yo para yo poder seguir y buscar lo que buscamos todos, ¿no? Ser felices. Y tener paz. A los niños entonces se les puede explicar lo que es porque a veces nomás saben la palabra. Claro. Pídele perdón, como decías tú, sin saber y sin explicarles nosotros como adultos qué significa perdonar. Claro. O sea, pídele perdón y olvídalo, porque una cosa es perdonar y otra cosa es olvidar. Pero ellos nada más como que concretan la palabra sin hacer todo ese proceso. Así es. Y lo van a aprender de cómo lo vivimos nosotros, otra vez. O sea, al final, los niños están observando todo el tiempo nuestras conductas, nuestras emociones y qué hacemos con ellas. Entonces, lo tenemos que nosotros vivir para que el niño también lo pueda aprender y lo pueda vivir. Vámonos a un corte, ¿qué les parece? Vámonos a un corte, Claro. el último corte, regresamos ya con mucho más aquí en A Tu Lado con Elsa Verónica. No se vayan, quédense con nosotros, porque al volver les platicaremos de un retiro que se va a llevar a cabo padrísimo precisamente para estos niños que están pasando alguna etapa difícil o alguna situación de las que hemos estado platicándoles.
Bueno, estén al pendiente. No se vayan, regresamos rapidísimo. Agradezco a Salón 22 Monterrey, quienes son los encargados de mi diseño y de mi asesoría de imagen. A toda la gente que me pregunta de mi color de cabello, de mi corte. Ahora traigo unas extensiones padrísimas, porque mi fleco nunca me crecía. Entonces, ya con las extensiones me va a poder crecer. Gracias, Salón 22 Monterrey. Un beso a Gisela Trejo. Vámonos un corte y regresamos al último bloque. Quédense con nosotros, estamos completamente en vivo, aquí en A Tu Lado con el Saberón. Importantísimo, si ustedes están pasando por alguna situación de las que hemos estado platicando, bueno, como decían las especialistas, hay que llevar a los hijos a terapia, atenderlos, darles amor, cariño, apapachos y sobre todo protección. Y bueno, todo esto precisamente se viene porque no nada más es llevarlos a terapia, a veces tenemos oportunidades de que en la ciudad haya pues facilidad de algo más, un taller, un curso, un retiro. Y bueno, precisamente se va a llevar a cabo un retiro el 8 de septiembre de este tema. ¿Cómo se llama? ¿Mostrando el brillo? Mostrando mi brillo. Mostrando mi brillo. Así es. Ahí van a tratar este tipo de temas. Sí, es especialmente diseñado con muchas horas de trabajo, con mucha investigación detrás. Uno, para niños. Y dos, niños que hayan pasado por divorcios, separaciones, aunque no sean recientes, que tengan enfermos en la familia, enfermos crónicos, que hayan pasado por fallecimiento de algún familiar directo, papá, mamá, abuelo, hermanos. Así es. Niños que son hermanos de un niño con discapacidad, que como platicábamos se vuelven la sombra, los relegamos un poquito, están como en segundo lugar porque demanda demasiado el otro hijo. Vamos a tener este retiro especialmente diseñado para trabajar todos estos casos. Es a través de procesos emocionales donde los niños van a vivirlo. Pero es bien importante la pregunta que siempre hacen los papás. Bueno, ¿le van a decir directamente al niño y le van a explicar la situación? No. Con los niños trabajamos a través de historias, de cuentos, de dinámicas, de juegos, para que el niño se vaya identificando con procesos en otras situaciones, en otros personajes, en otras historias, y el niño empieza a levantar la mano y decir, a mí me pasó así, como yo, así lo viví, esto se parece así en mi vida, y empieza a resolver ese conflicto. Todo es un abordaje terapéutico. Vamos a estar acompañados por diferentes psicólogos con diferentes especialidades que van a poder abordar cada una de estas situaciones con los niños, que van a poder tener un manejo para vivir o para que el niño resuelva este proceso. Esas emociones que quedaron en conflicto, eso que sintió, ese enojo, esa tristeza, ese resentimiento, culpa. Lo van a poder expresar. Así ¿Y son un es. retiro, me imagino, 2, 3 días? Un día. Un día, un solo ok. día, todo el día, le van a poner nombre a lo que siente. Porque a veces tenemos ahí hasta los adultos la emoción revuelta. Ni uno como adulto puede a veces ponerle nombre a lo que Así está es. sintiendo, ¿no? O a la emoción. Da Los niños mucho es más miedo. complicado, ¿no? Da mucho miedo enfrentarte al nombre de lo que realmente estás viviendo. Y eso cuesta. Y cuesta tiempo y trabajo, Mucho, ¿no? mucho. Entonces, Para ustedes las especialistas, digo, yo siempre las he admirado mucho porque una cosa es ser psicóloga y trabajar con adultos y otra cosa es ser psicóloga o psicopedagoga y trabajar con niños, porque es como que, ay, ¿por dónde le llego? Claro. ¿Cómo hay que aterrizar estos temas, no? Así es. Es complicado, pero bueno, tenemos muchos años de experiencia trabajando con niños y sabemos cómo nosotros trabajamos con un enfoque que se llama Gestal. Este enfoque lo trabajamos en el aquí y el ahora, y el niño permite hacerse consciente de esas emociones, entra en contacto con sus propias emociones para que las pueda resolver, para que las pueda vivir, las pueda apapachar, sentirlas y manejarlas. Entonces el manejo, el abordaje es directamente para niños. Vamos dirigidos desde niños de 4 a 14, 15 años, diríamos que sería preescolar, primaria y secundaria. Pero los niños que están, o los adolescentes jóvenes que están fuera de esta etapa y que dicen, híjole, es que mi hijo lo vivió, pero ya no está en la etapa, los estamos recibiendo como voluntarios. Van a una pequeña entrevista para que ese día puedan vivir el proceso ayudando a otros. Entonces, al resolverle al otro, lo resuelvo yo. Entonces, va a ser una experiencia sumamente bonita, pero sobre todo enriquecedora, que les va a permitir a los niños liberarse de situaciones de conflicto que no eran de ellos, para poder ser niños
más seguros, más confiados, pero sobre todo más felices. Entonces, estamos forjando, ahorita como tú decías, los niños son el futuro y son el presente. Claro. Entonces, si queremos niños saludables y fuertes emocionalmente en el futuro, tenemos que trabajarlos desde el presente. El evento es de 10 de la mañana a 5 de la tarde. También vamos a tener un equipo de médicos que van a estar todo el evento para que cualquier contingencia ustedes puedan tener la seguridad y la confianza de que se va a abordar en el momento y que sus hijos están seguros. Somos una institución que tenemos más de 11 años de experiencia trabajando con niños, entonces tengan la confianza de dejarla a los hijos y sentirse con esa paz y tranquilidad que les vamos a dar a esos niños con una semillita plantada que va a ser la renovación y la fuerza en un futuro. Definitivamente, y como padres debemos de estar siempre al pendiente de nuestros hijos, acercarlos con los expertos y a este tipo de eventos para que ellos puedan tener, como dices, una infancia feliz. Melanie, ¿algo que le quieras decir a la gente, a las mamás o papás que nos están viendo acerca del tema? Sí, claro. Pues que se acerquen a sus hijos, que fomenten sobre todo la comunicación, la empatía. Esa empatía, esa comunicación, pues es a través de ese afecto, ese acercamiento con tu hijo, darles, una cosa es estar en la cantidad de tiempo, sino darles más calidad en dedicarles el tiempo a ellos. Gracias, gracias. Y Casia, Nada, ¿alguna recomendación? invitarlos a que escuchen a sus hijos, a que les ayuden a conocer sus emociones. A que les hagamos caso, ¿no? También Exacto. en muchas Escuchar cosas. con el corazón. Muchas veces Sí. nosotros esperamos nada más que ellos nos escuchen, ¿verdad? Pero también es necesario escuchar lo que están sintiendo para poderles brindar la solución a ese sentir que ellos tienen, ¿sí? Porque muchas veces ellos la quieren buscar o la buscan solos y nos vamos desviando del bienestar emocional. Claro, y nos ocupamos en otra cosa o vamos por ellos y estamos pegados con el celular y no les preguntamos ni siquiera cómo te fue, cómo te la pasaste. Y bueno, yo lo he platicado varias veces que Braulio en su momento me decía, ya no estoy feliz aquí en esa escuela. Entonces yo, no, como mamá dices, no importa, es la mejor. Sigues trabajando y vas y lo llevas y lo traes y de repente un día, a ver, ¿por qué no? Y bueno, hoy por hoy lo cambié y es el niño más feliz. Tiene 2 días de que se levanta como nunca a las 6:20 de la mañana, solo ya está listo, desayuna, que nunca en su vida había desayunado, lo llevaba yo arrastrando, y dices, qué importante es escucharlos y hacerles caso. Claro. Con lo que ellos quieren, ¿no? Angélica. Bueno, a mí algo me que puedas compartir. gustaría hacer una pequeña recomendación. Hemos hablado mucho de apoyar a nuestros niños, de llevarlos con especialistas, pero también hay un punto muy importante. Los niños no hacen el trabajo solos, nosotras no hacemos el trabajo solos. Es indispensable que en el proceso terapéutico papá y mamá participen y que nos hagan caso, por favor, en cuanto a ciertos puntos que nosotros damos para el manejo. Los niños no van a caminar solos en este proceso, hace falta de la contención de mamá y papá y bueno, que lo tomen en cuenta. Pues es que es como los padres de hoy, ¿no? La mayoría de las veces escuchamos o en las escuelas o en los colegios nos dicen, oigan, ¿ustedes creen que al traerlos ya cumplieron? Y Claro. antes los padres eran diferentes. Ahora como estamos más preocupados por pagar la educación, pues la mayoría de los padres estamos trabajando, estamos ocupados y le damos poquito tiempo. Y desafortunadamente a veces ni de calidad, Priscila. Así es, tenemos que pasar tiempo con nuestros hijos para conocerlos. Los estudios nos dicen que en la medida que tenemos más uso con la tecnología, menos contacto visual estamos sintiendo con las personas. Y eso, como ahorita lo comentaba Maleni, pues hace que no haya empatía, no haya claridad en el mensaje. No sé qué estás sintiendo, no sé cómo ayudarte, no sé leerte. Entonces es bien importante pasar tiempo con los hijos desconectados para podernos conectar con ellos. Y también, como lo decía la licenciada Angélica, necesitamos también resolver y voltear a ver hacia nosotros, porque a veces nos ponen al niño por delante. Vengo a que ayudes al niño, a mí no, yo estoy bien, yo después. No, es que no le voy a poder ayudar al niño si no te ayudo a ti. Acuérdense que estamos ligados emocionalmente con todas esas personas a las que queremos, con todas aquellas personas que son importantes para nosotros, desarrollamos apego. Entonces, todo el tiempo nuestras emociones se están regulando a través del otro. En casa, pues sí, el papá y mamá son los más importantes,
pero incluso yo también, si en mi grupo de amigos alguien está sumamente triste, pues me va a contagiar su tristeza, Claro. ¿no? Voy a sentir esta parte de verme contaminado por esa emoción. Entonces, es bien importante también hacer nuestro trabajo. No nada más llevarlos, ser Exacto. parte de ese proceso que se va a llevar a cabo en IPAF. Y bueno, ¿dónde les encontramos? ¿Cuáles son las redes sociales? A ver, Maleni. NIPAF, Psicopedagogía Infantil, nos pueden encontrar por vía Facebook, también en la fanpage oficial de la licenciada Pris Medina. Y bueno, pues los invitamos al retiro. Ahí vienen los datos en la Ahí página. vienen los datos en la página y pues bueno, ánimo y que A salir pues, adelante. a salir adelante. Sí. Nuestro teléfono es el 83 32 27 91. También tenemos un WhatsApp que lo tenemos publicado en redes sociales, nos pueden escribir, sí, a veces se nos facilita un poquito más y les vamos contestando, nos pueden enviar un inbox. Entonces, ahorita hay muchas maneras de mantenernos comunicados. Si tienen dudas, pregunten, nosotros se las resolvemos, vemos cómo ayudarlos. Si dicen, ay, a lo mejor no soy candidato, pero traigo esta inquietud, nos pueden con toda confianza contactar y los vamos orientando. Cualquier de las personas que se contacte con ustedes tiene la formación y la preparación para hacer una guía en su caso y poderlos apoyar y acompañar en todos estos procesos. Perfecto. Síganlos también en Instagram, @nipaf. @nipaf_. Nipaf_. Recuerden, niños y papás felices. Muchísimas gracias, pero Gracias. espero verlas pronto por aquí. Claro, y bueno, muchas gracias. también les voy a taguear ahí en mis redes, en Instagram, toda la información ahí en Elsa Verónica Contigo. Y bueno, antes de despedirme, queremos invitarlos. Seguimos celebrando todo el mes de agosto, el mes del adulto mayor. Y bueno, sigue de fiesta el DIF Nuevo León con muchos eventos. Tuve la gran oportunidad de ser jurado de la Reina del Adulto Mayor 2019 acá en el Auditorio San Pedro, y queremos invitarlos a que asistan este viernes a partir de las 10 a la fiesta de los grandes. En Cintermex se llevará a cabo, estará, imagínense, la banda de música de Guadalupe, estará Javier Miranda, que es el doble de Juan Gabriel, famosísimo, la banda JLB, y para cerrar con broche de oro van a disfrutar al máximo. ¿Qué onda vamos? No somos adultos mayores, pero podemos ir. Para cerrar con broche de oro, la Sonora Santanera. Recuerden, la cita es este viernes a partir de las 10 de la mañana en Cintermex. Todo el día habrá fiesta, yo estaré por ahí también acompañándolos, disfrutando, bailando un poquito con todos los adultos mayores que se lo merecen. Y hoy en especial, felicidades a todos los abuelos, porque hoy es el Día de los Abuelos. Felicidades a mis padres, excelentes abuelos, muy queridos y apapachados por todos nosotros. Gracias, chicas. Pásenla increíble. Nos vemos el otro miércoles. Bye, bye.